Bien, reciban un cordial saludo. En un video anterior nos propusimos la meta de estimar la media de la población y el intervalo de confianza para la media para muestras de más de 30 datos. Para eso analizamos este caso de estudio donde tenemos más de 31 datos de la concentración de fósforo de una fuente de agua. Y lo que queremos es encontrar el intervalo de confianza con un 95% de confianza para la media pues a partir de esta muestra de datos. En este caso de la concentración de fósforo. Para eso nosotros en el video anterior hicimos un gráfico, un método gráfico, entre ellos un gráfico de cajas y bigotes, hicimos unas gráficas de densidad. También calculamos unos estadígrafos de posición central y todo eso nos estaba llevando, nos insinuaba que los datos tenían una distribución normal. También hicimos un medio matemático calculando el área de la curva. En este caso va para la variable concentración de fósforo estandarizada. Nos dimos cuenta que cuando estaban entre menos una desviación estándar más una desviación estándar, más o menos cumplíamos la regla del 68%, 95% y 99.5%. También, bueno, queríamos recordarles cuál era la regla, ¿cierto? Cuando estábamos entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, el 68%, entre menos 2 y más 2, el 95, y entre menos 3 y más 3 el 99.7. Nos dimos cuenta que cuando calculábamos esas áreas para la variable que en este caso teníamos de concentración de fósforo estandarizada, se cumplían estas condiciones. Eso pues nos indicaba que teníamos esa condición de normalidad o de distribución de frecuencias normal. Y en este caso también hicimos por el método automático, donde logramos utilizar un método de estos, unas pruebas de hipótesis, que nos permitió hacer el ejercicio mucho más rápido. Vale la pena aquí aclarar algo, es que cuando nosotros calculamos la probabilidad en la variable normalizada, por ejemplo dijimos que el 95% de los datos está entre menos 2 y más 2, esa es la probabilidad. Y el p-valor es simplemente 1 menos ese 95% de confianza. Es decir, la probabilidad de encontrar los datos entre menos 2 y más 2, el 95%, y la probabilidad de no encontrarlos en ese rango, pues estaría fuera de esos límites, es decir, el 5%. Eso es lo que se conoce como p-valor y por eso lo hemos utilizado aquí, ¿cierto? Esto nos está indicando que la probabilidad de encontrar o de lograr esta distribución normal bajo esa técnica pues es del 95%, y esto que utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilk. Bueno, sin embargo, entonces lo que nosotros queremos es revisar, disculpen la redundancia, sin embargo, lo que queremos revisar es esto, estimar la media poblacional y el intervalo de confianza para la media, ¿cierto? En ese caso, recordemos que tenemos este conjunto de datos, en este caso aproximadamente 32 datos, y hay una cosa interesante aquí. Esta muestra es una muestra aleatoria, ¿cierto? Si yo pudiera determinar a esta muestra aleatoria, bueno, ya lo hicimos de hecho, ¿cierto? Le calculamos aquí su promedio o su media y aquí su desviación estándar. Por ejemplo, en Excel es sencillo también, simplemente se calcula como promedio y de todo este conjunto de datos, miren ustedes, hasta ahí, y aquí podremos calcular la desviación estándar como desbest m, desbest para esta muestra, desviación estándar para esta muestra, se calcula así. Entonces miren aquí pues estamos viendo que para ese conjunto, para esa muestra aleatoria, tenemos este conjunto de datos. Sin embargo, lo que nos están preguntando, lo que nos piden es que miremos la probabilidad de que si nosotros tuviéramos otras muestras aleatorias, qué sé yo,
una muestra 1, una muestra 2, una muestra 3, una 4, una 5, una 6, una 7, una 8, una 10 y bueno, hasta las que pudiéramos tener. Si lográramos tener esas muestras y tuviéramos sus medias y sus desviaciones estándar, la probabilidad, o lo que nos piden es la probabilidad, el intervalo de confianza, el intervalo para que esa probabilidad sea del 95%. Es decir, nosotros lo que queremos es ver si esa probabilidad es del 95%, cuáles serán los datos, cuáles serán los z valores, cuál será el valor de esa variable, para que se cumpla que esa media se encuentre en un 95%. Entonces veámoslo cómo se puede hacer esto de manera práctica. Supongamos entonces que tenemos aquí 10 muestras aleatorias adicionales. No solo esta muestra, sino 10 muestras adicionales. Veamos en ese caso cómo se comportaría este conjunto de datos. Entonces, como vemos en pantalla, aquí se presenta un caso que son nuestra muestra de estudio, la concentración de fósforo, pero también se tienen, digamos, 10 muestras más. 10 muestras más. Esas 10 muestras se ha calculado el promedio y la desviación estándar. Sin embargo, para poder hacer el análisis, estos datos de los promedios de las 11 muestras en realidad se han pasado a una nueva tabla. Bueno, aquí se ha dejado con su desviación estándar. Y este archivo lo vamos a guardar con algún nombre que conozcamos. Llamémoslo CP para la media. CP para la media, porque aquí ya es esta concentración de fósforo la que vamos a utilizar, o son concentraciones promedio de varias muestras. Ya la voy a guardar por aquí en algún lugar donde la pueda encontrar. Y lo que voy a hacer enseguida es cargar esa información a RStudio. Entonces venimos a RStudio, esto es un archivo de Excel. Lo voy a buscar en mi computadora, yo lo tengo aquí, CP media. Esperemos que cargue. Aquí esta es una variable cuantitativa continua, double. Estos son los valores de los promedios de las 10 muestras, bueno, 11 muestras. Y esta era su desviación estándar, lo voy a dejar igual, CP media, importar. Bueno, aquí ya nos ha cargado la información. Lo que voy a hacer ahora, para poder encontrar ese intervalo de confianza para la media, pues es repetir lo mismo que hicimos hace un rato, ¿cierto? Debo normalizar la variable. Tengo que normalizar esa variable. Z-score, pero ya son las medias de CP. Yo no sé si sería pues muy largo ese nombre, pero nos da una claridad sobre lo que queremos hacer. Voy a estandarizar esos promedios de varias muestras de concentración de fósforo y la voy a estandarizar. Entonces recuerden la fórmula, cada dato de la variable original, que en este caso se va a llamar CP media, mi archivo, el que acabo de cargar, CP media, y esa tiene una columna que se llama promedio, de los promedios. A cada uno de esos datos les vamos a restar su media, ¿cierto? Es lo mismo, entonces P media promedio, ¿cierto? Y aquí dividido todo esto entre la desviación estándar, CP media, en este caso promedio. Y con esta instrucción entonces lo que estamos haciendo es normalizando o estandarizando la variable media o promedios de varios muestreos para esas concentraciones de fósforo. Voy a hacer una función F2 en este caso con esta misma instrucción. Bueno, antes debo hacer la gráfica de densidad o construir la gráfica de densidad. Y bueno, llevemos toda esta información para que sea más claro con respecto a lo que ya habíamos hecho.
Aquí tenemos, vamos a llamarla A2, Density Score. En este caso ya sería media CP, ¿cierto? Veamos si nos van corriendo las instrucciones. Sí. Esta la vamos a llamar función 2. Y aquí tendríamos A2. Veamos si nos corre. Tendríamos un área 2. Donde vamos a hacer la integración de F2. Pues bien, lo que nos preguntan a nosotros, o lo que nos pide el problema, si recordamos, es calcular el intervalo de confianza para la media con un 95% de confianza, ¿cierto? El intervalo donde vamos a encontrar una probabilidad del 95% para la media, para los valores de la media. Entonces no es más que recuerden que el 95% de probabilidad, según los estudios que hemos hecho, según la regla del 95, del 68, 95, etcétera. Disculpen, la estoy buscando por aquí para que la podamos recordar. Veamos dónde está. Entonces aquí vemos la gráfica que nos recuerda que entre menos 2 sigma y más 2 sigma de la variable estandarizada, en este caso de las medias de los 10 o 11 muestreos que tenemos, esas medias estandarizadas entre menos 2 y más 2 sigma deberían tener un 95% de confianza. Entonces lo que necesitamos es encontrar ese valor de z tanto para menos 2 como para más 2 sigma, es decir, en estos extremos, que nos den entonces esa probabilidad del 95%. Entonces digamos entonces que ya tenemos nuestra gráfica. Voy a repetir aquí para poderla visualizar. Pongámosla aquí. Plot density A2 en este caso. Perdón. Z-score media P, media CP. Si la graficamos, entonces pues deberíamos encontrar aquí entre menos 2 sigma y más 2 sigma cuánto es la probabilidad, para ver si eso se distribuye normalmente. Veamos la probabilidad, cuánto nos da. Veamos cuánto nos da la probabilidad. Aquí parece ser que eso no se distribuye normalmente, pero veamos aquí la probabilidad. Función entre menos 2 y 2, y veamos esta, llamémosla área 2. Bueno, sí, nos da un 96, 97%, esperábamos un 95%. Entonces, ahora sí, necesitamos encontrar los valores de z entre menos 2 sigma y más 2 sigma. Entonces, para eso, recordemos la fórmula de normalización o de estandarización. Por ejemplo, aquí en internet está. Vemos que este valor de z se puede encontrar con cada valor menos x sobre la desviación estándar. Necesitamos este x en cada extremo de esta curva, ¿cierto?
en cada extremo de esta curva. Estos son los zetas. Y necesitaríamos estos x, tanto para el límite inferior como para el límite superior, para este 2z, 2 sigma, para la variable promedio de los 10 ensayos. Entonces no es más que despejemos. Podríamos hacerlo aquí en Word. Vamos aquí para que se pueda ver un poquito mejor en pantalla, a ver si nos lo permite el Word. Entonces voy a escribir aquí la ecuación z igual, disculpen, z igual a x, z igual a cada dato menos el promedio, y todo esto dividido entre la desviación estándar. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que z va a ser menos 2 y 2, porque la varianza, y revisémoslo si es posible, para esta variable que hemos estandarizado, z-score media cp, calculemos la media, que debería ser cercana a 0. Esto debería estar cerca de 0. Y la desviación estándar también debería estar cerquita de 1, ¿no? En este caso, cerquita de 1. Bueno, 1. Entonces la variable de esta variable estandarizada, entonces vamos a encontrar este valor de z. Comencemos por menos 2. Perdón. Comencemos aquí por menos 2 igual valor que estamos buscando, ¿cierto? X menos el promedio, que para nuestro caso es de 7.54, y la desviación estándar para nuestro conjunto de datos de estudio es de 1.44. Aquí 1.44. En este orden de ideas, x sería igual a... Bueno, entonces, aquí tengo un error. Pido disculpas, esto no es correcto. Porque esta media no es para nuestro conjunto original de fósforo, sino que debe ser para nuestro conjunto de datos de CP media. Entonces min de CP media, no sé qué pasó aquí porque no me lo está calculando. Necesitamos darle la columna a lo que nos estamos refiriendo, que son los promedios, y la desviación estándar de CP media promedio. Bueno, ahí tenía un error. Entonces es 7.54 en la media, 7.54 sobre la desviación estándar, que nos da de 0.22, y por lo tanto x será igual a, entonces x será igual a, si despejamos, 7.1, que sería digamos el límite inferior para nuestro cálculo, y para el límite superior entonces repetiríamos esto, pero no para menos 2, sino para 2, ¿cierto? Entonces aquí pondríamos para 2, y el x sería igual a ¿cuánto obtenemos? 8 prácticamente, aproximadamente 8 para el límite superior. Entonces, si nosotros probáramos
la probabilidad entre 7, 1 y 8 seguramente vamos a obtener un 95% de confianza. Hagamos la prueba aquí para, dijimos, 7, 1 y 8. 7.1, pero no la variable normal, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque debería calcular esto no para la variable normalizada, sino para la variable z-score sin normalización. Perdón, aquí entonces lo voy a repetir. Llamémosla A3. La densidad sería para nosotros la density para CP media, ¿cierto? Para CP media, el plot de la density, si lo quisiéramos dibujar, CP media, bueno, está dando un error porque necesito darle aquí, que me refiero a promedio. Bien, aquí deberíamos hacer lo mismo. Veamos, muy bien, deberíamos tener ya la gráfica de densidad. Bien, y aquí llamemos la función f3 para que me aproxime esta A3 a una función, y esa la voy a llamar área 3, que nos la integre, dijimos, entre 7.1 y 8. Bueno, perdón, que nos la integre. Bueno, aquí está dando un error, porque es F3 y el área 3. Miren entonces, bueno, aquí ya no me pasé un poquito, 98%, pero de todas maneras me da una idea de que para si la distribución fuera normal, con una confianza de, en este caso, más del 95%, el intervalo de confianza para la media estaría entre 7.1 y 8. Esa pues sería, digamos, una forma gráfica de hacerlo, comprobando pues que, digamos, ¿no? si la distribución fuera normal. Y pues para todos esos promedios de varios ensayos se calculara esa probabilidad. Entonces tenemos una probabilidad del 95% de que el intervalo de la media, o que la media se encuentre entre 7.1 y 8. Realmente pues este proceso es muy tedioso y nosotros podríamos evitarlo si hacemos el cálculo directamente en R o en otra herramienta computacional. Para eso vale la pena mencionar lo siguiente: que es posible llevar a cabo unas pruebas de hipótesis para evitarnos todo ese procedimiento. ¿Qué pruebas de hipótesis podemos llevar a cabo? Y permítanme recordarles esto que está en las guías de trabajo. Si se sabe que la población es normal, bueno, se sabe que la población es normal, sí o no. Si la población es normal, se pregunta uno si tiene más de 30 datos. Si tengo más de 30 datos y conozco en este caso la distribución de datos, conozco los datos, es posible que yo conozca la desviación estándar de ese conjunto de datos, y por lo tanto puedo hacer una prueba que se llama un test de Z, que básicamente ese test de Z lo acabamos de hacer hace un minuto. Lo que pasa es que, digamos, ahora lo vamos a hacer de forma automática con el software R. Y lo mismo entonces vamos a hacernos con las siguientes condiciones que están en la guía. En este caso, como cumplimos esta primera condición, vamos a hacer el test de Z directamente, no paso a paso como lo hicimos hace un rato, que fue muy tedioso. ¿Cómo hacemos ese proceso entonces? Pues realmente no es complicado. Vamos aquí al RStudio, vamos a instalar un paquete que se llama install.package, y vamos a instalar un paquete que se llama Teaching Demos.
teaching demos. Veamos si lo escribí bien, si lo va a encontrar, sí. Si lo encontró, y lo voy a después a cargar. Simplemente lo instalamos, lo cargamos. Bueno, aquí parece que me equivoqué en algo. Teaching demos. Bueno, ahí me dice que ya está incorporado en esta versión. Bueno, de todas maneras ahí ya lo cargamos. Y vamos a aplicar, como sabemos que necesitamos aplicar una prueba Z o un test Z, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, podemos hacerlo directamente acá en la consola. Z.test test. Aquí mismo nos indica, entonces necesitamos el conjunto de datos. Para nosotros se llama CP, pesos, es nuestro conjunto de datos. Vámonos aquí a lo que más nos pide enseguida es la media, si no estoy mal, la media de ese conjunto de datos, y nos pide la desviación estándar de ese mismo conjunto de datos. Bien, inmediatamente miren ustedes, entre 7 y 8 está el intervalo de confianza para la media, que vale 7.54. Entonces digamos, pues aquí nos está dando la respuesta rápida. No obstante, hay que saber que esta prueba se hace para una confianza del 95%. Porque es posible, ¿no?, como ustedes pudieron observar, que nosotros pudiéramos decidir una confianza diferente, dependiendo pues de lo que nosotros deseemos. En este caso el 95% de confianza. Inmediatamente pues me da aquí el intervalo de confianza y la media para ese, y la media de ese conjunto. Entonces, esto básicamente lo que nos está diciendo pues es que de 100 veces que hagamos muestreos de fósforo en esa fuente de agua, 95 veces vamos a obtener una media que va a estar entre 7 y 8. Vuelvo y lo digo para terminar. Entonces, como la pregunta era esta, estimar el intervalo de confianza el intervalo para un 95% de confianza para la concentración de fósforo de una fuente de agua, pues realmente lo que estamos diciendo es eso, que de 100 veces que hagamos muestreos en esa fuente de agua, 95 veces vamos a obtener la media, o el valor medio que vamos a obtener va a estar entre 7 y 8 unidades de fósforo, como sea que se midan, en miligramos por litro, por ejemplo. Bien, espero pues que con estos videos tutoriales se aclare cómo es el procedimiento, y yo recomendaría pues que se haga lo más rápido posible. Primero revisando la normalidad de los datos con las pruebas de Shapiro y Kolmogorov, y enseguida aplicando simplemente el test Z, en este caso correspondiente, recordando eso sí, que dependiendo pues de la cantidad de datos, etcétera, como yo les sugerí en la guía, lo vuelvo a presentar, se revise esta ruta, ¿cierto?, para comprobar eso. Bueno, muchas gracias, hasta pronto.